Había una vez una chica llamada Lucía, que siempre había sido vista como una persona delicada y tímida. Su físico delgado y su apariencia suave hacían que la gente, especialmente los hombres más fuertes, la subestimaran constantemente. A menudo, se reía por fuera de las bromas pesadas que le hacían, pero por dentro sentía que era una víctima fácil para todos. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Lucía tenía un secreto. Desde pequeña, había entrenado en secreto taekwondo con su abuelo, quien había sido un experto en las artes marciales. Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró con un grupo de chicos que estaban jugando al fútbol. Uno de ellos, un hombre musculoso llamado Carlos, la miró y, con una sonrisa burlona, la desafió a un pequeño combate. ¿Qué pasa, señorita? ¿No tienes miedo? Te voy a enseñar quién manda aquí, dijo mientras se ponía en una postura intimidante. Lucía se sintió incómoda al principio, pero algo en su interior despertó. Recordó todas las horas de entrenamiento con su abuelo y, con una pequeña sonrisa, aceptó el desafío. Carlos comenzó con un golpe de fuerza, seguro de que sus músculos serían suficientes para dominarla. Pero Lucía se movió rápidamente, esquivando el ataque con agilidad. Con una velocidad sorprendente, ejecutó una patada perfecta, justo en el pecho de Carlos, que lo lanzó al suelo, derribado y sin poder reaccionar. Los chicos que habían estado observando, sorprendidos, miraron a Lucía con los ojos bien abiertos. Carlos, aún en el suelo, respiraba con dificultad, intentando procesar lo que había sucedido. No solo había sido derribado por una chica, sino que lo había hecho con una precisión y destreza impresionantes. Lucía se acercó a él y, con una sonrisa serena, le ofreció su mano para ayudarlo a levantarse. Nunca subestimes a las personas, le dijo, antes de caminar con seguridad, dejando a todos con la boca abierta. Aquel día, Lucía demostró que las apariencias engañan y que la verdadera fuerza no siempre se mide en músculos, sino en la habilidad, la confianza y la mente preparada. Lucía siempre había sido diferente. No en el sentido de que destacara por alguna habilidad especial, sino porque, en un mundo que valoraba el poder y la fortaleza física, ella era lo opuesto. Con su figura delgada, su cabello corto y sus ojos tranquilos, nunca fue el centro de atención. En la escuela, pasaba desapercibida, y en su familia, a menudo era vista como la chica débil, la que necesitaba ayuda con todo. Desde pequeña, había sido víctima de las bromas de sus compañeros. ¿Qué vas a hacer, Lucía? Lanzarles una mirada, se burlaban, refiriéndose a su carácter callado y su constitución física. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que detrás de esa apariencia frágil se ocultaba un secreto. Desde los 10 años, Lucía había comenzado a entrenar taekwondo con su abuelo, un hombre que había sido campeón de artes marciales en su juventud, pero cuya fama había quedado atrás con el paso de los años. Lucía había crecido con la disciplina de su abuelo y, aunque nunca lo había compartido con nadie, su habilidad en el taekwondo había ido perfeccionándose en silencio. A medida que pasaron los años, la vida de Lucía siguió su curso. Sus padres seguían presionándola para que fuera más femenina, que se hiciera amiga de las chicas populares, que abandonara las clases de artes marciales y se dedicara a actividades más apropiadas para su género. Pero Lucía no escuchaba. En su mente, el entrenamiento era su escape, su forma de sentirse fuerte y capaz. Sabía que su abuelo veía algo en ella, algo que los demás no alcanzaban a entender. Un día, mientras caminaba hacia su casa después de clase, pasó por el parque del vecindario. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosas. Lucía no pensaba en nada en particular, solo disfrutaba de la tranquilidad del momento. Pero de repente, una voz grave la sacó de su ensueño. Tú, chiquita. ¿Qué estás haciendo por aquí? No tienes pinta de ser de este barrio.
Lucía giró la cabeza y vio a un grupo de chicos jugando al fútbol, liderados por Carlos, un joven musculoso que siempre había sido un desafío para los más débiles. Se acercó a Lucía con una sonrisa burlona, mientras sus amigos se reían a sus espaldas. ¿Te gustaría unirte al juego? O mejor aún, ¿te atreverías a pelear conmigo?, dijo con tono de desafío. Lucía no respondió inmediatamente. Sabía que la mayoría de las veces esos comentarios eran solo bromas, intentos de hacerla sentir inferior. Pero algo en la mirada de Carlos la hizo detenerse. Había algo en su forma de hablar, en la manera en que la miraba, que parecía desafiarla directamente. No, gracias, respondió Lucía con calma, tratando de evitar el conflicto. Pero Carlos no aceptó un no como respuesta. Vamos, no seas cobarde. Si tienes lo que se necesita, demuéstralo. Los amigos de Carlos comenzaron a reírse, animando a su líder a continuar con su pequeño juego. Lucía miró a su alrededor. El parque estaba vacío, y ella sabía que no podía simplemente alejarse. Se sentía atrapada, pero no por la situación en sí, sino por el constante recordatorio de lo que todo el mundo pensaba de ella. Está bien, dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. Si quieres una pelea, tendrás una. Carlos sonrió con suficiencia, seguro de que iba a ganar sin esfuerzo. Los chicos que lo rodeaban se apartaron, formando un círculo. Lucía se puso en una postura defensiva, sus manos ligeramente levantadas, preparadas para cualquier movimiento que viniera. Aunque su apariencia pudiera dar la impresión de fragilidad, Lucía había estado entrenando durante años, y sus reflejos eran tan rápidos como letales. Carlos se lanzó hacia ella, confiado de que la chica no podría hacerle frente. En el momento en que estuvo lo suficientemente cerca, levantó su brazo para golpearla, pero Lucía reaccionó con la agilidad de un felino. Con un movimiento preciso, esquivó el golpe y, aprovechando su velocidad, giró sobre sí misma, lanzando una patada que conectó directamente en el pecho de Carlos. El impacto fue tan fuerte que Carlos no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás, derrapando por el suelo antes de caer de manera estrepitosa. El círculo de chicos se quedó en silencio, mirando con incredulidad. Carlos, el tipo más fuerte del grupo, estaba en el suelo, incapaz de levantarse. Lucía se quedó de pie, mirando a los chicos, sin un atisbo de arrogancia, solo serenidad. Nunca subestimen a las personas, dijo, su voz calmada pero llena de autoridad. Sin esperar una respuesta, se dio media vuelta y comenzó a caminar, dejando atrás a un grupo de chicos completamente atónitos y a un Carlos que intentaba recuperar el aliento en el suelo. Pero mientras se alejaba, Lucía no podía evitar sentirse nerviosa. Sabía que había algo mucho más grande detrás de ese enfrentamiento, algo que iba a cambiar su vida para siempre. No sabía qué iba a suceder después, pero en lo profundo de su ser, sentía que este era solo el principio de algo mucho más grande, algo que no solo pondría a prueba su habilidad, sino también su carácter y el verdadero poder que guardaba dentro. Mientras Lucía se alejaba del parque, una figura oscura la observaba desde la distancia. No había visto el combate, pero había sentido el aire cambiar. Esa patada, esa habilidad, no era algo común. Lucía no lo sabía aún, pero esa noche marcaría el comienzo de una historia que cambiaría el curso de su vida para siempre. Lucía caminaba con paso firme, intentando mantener la calma, pero su mente estaba a 1000 por hora. Lo que había sucedido en el parque la sorprendió, pero no de la manera en que hubiera esperado. Para ella, ese tipo de confrontación no era algo nuevo. Había tenido sus pequeñas batallas a lo largo de los años, pero nunca había sentido tanto peso en sus hombros. Algo en el aire, algo en su interior, le decía que esa no era una pelea común. Mientras avanzaba por la calle vacía, sus pensamientos se entrelazaban.
¿Por qué había reaccionado así? ¿Por qué no había evitado la confrontación como siempre lo hacía? Algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo la chica tímida e invisible. Ahora había algo más, un poder desconocido que había aflorado en ella de manera repentina. Al pasar por un pequeño parque, notó una sombra entre los árboles. Lucía se detuvo por un momento, sintiendo una presencia extraña. Miró a su alrededor, pero no vio nada que pudiera justificar la sensación de incomodidad que empezaba a invadirla. Decidió ignorarlo y seguir caminando, acelerando el paso, pero el sentimiento persistió, como si alguien le estuviera observando. De repente, un sonido rompió el silencio de la noche, un leve crujido de hojas secas bajo unos pasos. Lucía giró rápidamente, pero no vio a nadie. Un escalofrío recorrió su espalda, y el aire parecía volverse más espeso a medida que avanzaba hacia su casa. Al día siguiente, la noticia del incidente en el parque se había esparcido rápidamente por el vecindario. Los chicos de la escuela y sus amigos no podían dejar de hablar de lo que había sucedido. Lucía trataba de mantenerse al margen, pero incluso en los pasillos de la escuela, podía escuchar murmullos y risas a sus espaldas. Algunos la miraban con respeto, mientras que otros no podían dejar de mostrar incredulidad ante lo que habían presenciado. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era lo que los demás pensaran, sino la sensación de que algo grande se avecinaba. En clase, intentó concentrarse en las lecciones, pero su mente no podía dejar de regresar al parque y a la sombra que había sentido la noche anterior. Algo en su interior la empujaba a descubrir qué había sido aquello. No se trataba solo de la pelea, sino de esa presencia extraña que había sentido. A media tarde, mientras se dirigía a la tienda a comprar algunos víveres para su abuela, vio una figura en la entrada del parque. Era un hombre alto, de cabello oscuro y una postura impecable. Parecía estar esperando a alguien. Lucía no pudo evitar fijarse en él, y cuando sus ojos se cruzaron, él le sonrió, una sonrisa que no parecía amistosa, sino más bien evaluativa. Lucía se detuvo en seco. Sentía un extraño tirón en el estómago, como si algo le estuviera llamando hacia él, pero algo más en su interior la advertía de que debía ser cautelosa. El hombre la observaba de una manera penetrante, como si ya supiera todo acerca de ella. «Te vi ayer en el parque», dijo el hombre, su voz grave y tranquila. «Impresionante lo que hiciste con Carlos. No esperaba que alguien como tú tuviera esa clase de habilidades». Lucía no respondió de inmediato. Sus instintos le decían que debía ser cautelosa, pero no podía evitar sentirse intrigada. «¿Quién eres?», preguntó, sus palabras tensas. El hombre sonrió ligeramente, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia ella con paso lento y deliberado. «Mi nombre es Samuel. Y creo que lo que hiciste ayer no fue un simple accidente. Has entrenado en artes marciales, ¿verdad?». Lucía sintió que su corazón latía con más fuerza. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, cruzando los brazos con desconfianza. «Soy observador», dijo Samuel con una calma inquietante. «Y tengo un interés en personas como tú». Lucía frunció el ceño. ¿Qué quería decir con personas como tú? El misterio de sus palabras la dejó aún más desconcertada. «Escucha, sé que tienes tus dudas», continuó él. «Pero tengo una oferta para ti. Algo mucho más grande de lo que imaginas. No es solo el taekwondo lo que estás dominando, Lucía. Hay algo en ti que va más allá de lo físico. Algo que puede cambiar tu vida para siempre». Lucía sintió una ola de confusión. ¿Qué quería decir con todo eso? ¿Acaso había algo más que su habilidad en las artes marciales? Algo que ni ella misma conocía. «No necesito ninguna oferta. Estoy bien como estoy», dijo Lucía, empezando a caminar de nuevo,
pero Samuel la detuvo con una mano en su hombro. No te equivoques, dijo, su tono grave ahora más serio. Lo que tienes dentro de ti no es algo que puedas ignorar. Estás en el umbral de algo mucho más grande, y si no aprendes a controlarlo, no solo tu vida cambiará, sino también el destino de muchos. Lucía lo miró fijamente. ¿Qué quería decir? ¿Qué tipo de destino estaba hablando? Y lo más importante, ¿por qué ella? Antes de que pudiera responder, Samuel se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del parque. Piénsalo, Lucía. Lo que hagas a partir de ahora podría ser lo que determine quién eres realmente. Lucía quedó de pie en el parque, su mente dando vueltas con las palabras de Samuel. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué tipo de poder estaba en ella que ni siquiera ella misma había descubierto? La sensación de ser observada regresó, más fuerte que nunca, como si alguien o algo estuviera esperando su próximo movimiento. Algo grande estaba por suceder, algo que podría cambiarlo todo. Lucía no podía dejar de pensar en Samuel. Las palabras de ese hombre resonaban en su mente como un eco persistente. Hay algo en ti, algo que puede cambiar tu vida para siempre. Aunque trataba de mantener la calma, el peso de sus palabras le oprimía el pecho. A lo largo de su vida, siempre había sido alguien que buscaba respuestas, pero ahora, sentía como si las respuestas vinieran demasiado rápido, de manera desconcertante. ¿Qué tipo de poder era ese del que hablaba? ¿Por qué ella? Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Lucía sintió una extraña presión en su pecho, como si algo estuviera pidiendo salir. Cerró los ojos, pero la sensación se intensificó. En su mente, las palabras de Samuel parecían multiplicarse. De repente, recordó los entrenamientos con su abuelo, las largas tardes de sudor y esfuerzo, las horas de práctica, perfeccionando cada patada, cada golpe. Pero, incluso entonces, algo seguía sin encajar. ¿Por qué ese poder que había en ella no era solo el resultado de su esfuerzo físico? Era como si algo mucho más profundo, más ancestral, estuviera despertando en su interior. ¿Era posible que su abuelo lo supiera? ¿Qué le hubiera entrenado sin saberlo? La pregunta daba vueltas en su mente hasta que, finalmente, se quedó dormida, sin haber resuelto nada. Al día siguiente, a la mañana siguiente, Lucía se levantó con una sensación extraña, como si algo fuera a suceder, aunque no sabía exactamente qué. Después del encuentro con Samuel, se dio cuenta de que algo en su vida debía cambiar. Ya no podía seguir como si nada hubiera ocurrido, no solo por la revelación del misterioso poder que sentía en su interior, sino por la inquietante sensación de que su vida se había cruzado con algo mucho más grande. En la escuela, todo parecía transcurrir con normalidad, pero Lucía no podía dejar de observar. Cada rostro que veía, cada persona con la que se cruzaba, le parecía sospechosa, como si algo en ellos pudiera estar conectado con lo que había sucedido. De repente, las miradas de sus compañeros parecían tener un peso diferente, como si supieran más de lo que ella misma entendía. Durante el receso, Lucía decidió ir a la biblioteca a investigar. Sentía que algo le decía que debía aprender más sobre su abuelo, sobre su vida y su pasado. Quizá allí encontraría alguna pista que la ayudara a entender lo que realmente estaba pasando. Se sentó frente a una computadora y comenzó a buscar información sobre su abuelo. Durante años, él había sido un hombre de pocas palabras, y siempre había mantenido su vida personal en secreto. Pero, poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Lo que Lucía descubrió la dejó sin aliento. Su abuelo no solo había sido un maestro de taekwondo, sino que había sido parte de un antiguo linaje de guerreros entrenados en un arte marcial ancestral, conocida solo por unos pocos. El taekwondo que Lucía había aprendido no solo era una disciplina física, sino una clave para desbloquear poderes mucho más allá de la comprensión humana. Lucía no podía creer lo que leía.
¿Su abuelo había sabido lo que estaba haciendo con ella todo este tiempo? ¿Le había enseñado un arte secreto que le permitiría acceder a algo mucho más grande? Mientras navegaba por la información, se encontró con una antigua foto de su abuelo, junto con un grupo de hombres que parecían estar en una ceremonia. El lugar de la foto no parecía un gimnasio de artes marciales. En cambio, parecía un templo antiguo, lleno de símbolos extraños y místicos. Lucía amplió la imagen, pero lo que vio la dejó completamente desconcertada. Uno de los hombres de la foto no era otro que Samuel. En el parque, esa tarde, Lucía decidió regresar al parque donde había tenido el encuentro con Samuel. Sentía que había algo más que debía descubrir allí, algo que la conectaba con todo lo que estaba sucediendo. A medida que caminaba por el sendero, la sensación de ser observada regresó. No era la primera vez que sentía esa presencia, pero ahora parecía mucho más intensa, más real. Podía escuchar el crujir de las hojas bajo los pasos de alguien que se acercaba, pero no veía a nadie. De repente, Samuel apareció de entre los árboles, como si hubiera estado esperándola todo el tiempo. Su mirada era seria, incluso más profunda que la última vez que se vieron. Pensé que te gustaría saber un poco más sobre lo que está sucediendo, dijo, sin rodeos. El poder que tienes no es algo que puedas ignorar, Lucía. No es solo un talento en artes marciales. Lo que tienes dentro de ti va más allá de todo lo que puedes imaginar. Lucía no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué a mí?, preguntó, su voz temblorosa, como si estuviera al borde de un precipicio. Porque eres la última en una larga línea, respondió Samuel, mirando al horizonte con un aire solemne. Y esa línea está a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que tú, o que yo. Un poder oscuro que ha estado esperando el momento adecuado para despertar. Lucía frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Samuel la miró fijamente. Todo esto es más grande de lo que piensas. Tu abuelo lo sabía. Por eso te entrenó en secreto. Porque hay algo en ti, Lucía. Algo que los demás no pueden entender. Y ahora, es el momento de que lo aprendas a controlar. Antes de que Lucía pudiera hacer más preguntas, Samuel dio un paso atrás y se despidió con una última mirada enigmática. El camino que tienes por delante no será fácil. Pero te aseguro que lo necesitarás. No solo para ti, sino para todos. Lucía se quedó en el parque, sin poder moverse. Las palabras de Samuel aún resonaban en su mente, pero algo más comenzaba a tomar forma en su interior. Un miedo profundo, pero también una sensación de poder que nunca antes había sentido. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a lo que estaba por venir? Cuando levantó la vista, vio a un grupo de personas acercándose por el sendero. A lo lejos, podía distinguir a algunos de los chicos que habían sido testigos de su enfrentamiento con Carlos. Pero ahora, algo en sus ojos había cambiado. Ya no eran solo chicos de su barrio. Había algo oscuro en su mirada, algo que le decía que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Con la ayuda de los guardianes, Lucía comenzó a entrenar con un enfoque completamente nuevo. El taekwondo dejó de ser solo una disciplina física y se convirtió en el vehículo para desbloquear el poder dentro de ella. Cada golpe, cada patada, no solo reflejaba su habilidad en las artes marciales, sino que despertaba una energía ancestral que había permanecido dormida durante generaciones. La figura de su abuelo, aunque ya no estaba físicamente presente, seguía siendo su guía. A través de meditaciones y rituales, Lucía comenzó a comprender que su conexión con él no era solo de sangre, sino de destino. La lucha que se avecinaba no solo dependía de sus habilidades de combate, sino también de su capacidad para dominar el caos dentro de sí misma. Finalmente, el día llegó. Lucía se enfrentó cara a cara con el enemigo que había estado acechando en las sombras.
No era un hombre, ni una criatura tangible. Era una fuerza, un ser que parecía provenir de la oscuridad misma. Una energía maligna que trataba de apoderarse del mundo. Con una respiración profunda, Lucía recordó las palabras de su abuelo. El poder que tienes dentro puede ser tanto una bendición como una maldición. Sin pensarlo dos veces, Lucía canalizó todo lo que había aprendido, todo lo que había descubierto sobre sí misma, y dio el primer golpe. La batalla no fue fácil, pero su dominio sobre el poder interno comenzó a ser evidente. Cada movimiento, cada golpe, estaba lleno de una fuerza increíble que desintegraba la oscuridad que se interponía en su camino. Al final, Lucía se encontraba de pie, su cuerpo agotado pero firme, mirando al enemigo derrotado a sus pies. La oscuridad se desvaneció, y la luz comenzó a retornar a la ciudad. Ella había ganado, pero sabía que esta victoria no era el final, sino solo el principio de un nuevo capítulo. Lucía se detuvo, mirando al horizonte, consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. Había descubierto la verdad sobre su linaje, sobre el poder que llevaba dentro. Y aunque la batalla contra las sombras había terminado por ahora, sabía que nuevas amenazas aparecerían, pero estaba lista para enfrentarlas. Este es solo el comienzo, murmuró, mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro. Con un corazón renovado y una fuerza inquebrantable, Lucía sabía que, pase lo que pase, siempre tendría el poder de cambiar su destino.